al plantear el tema como Patricia lo acaba de hacer, sí, tenemos pensamos que es muy útil que estemos presentes, más que nada que mi colega Frances Albernaz, justamente, que es brasileña también, que viene del mismo continente como ustedes, ha trabajado en este tema de la dignidad humana. Entonces estoy muy contento que no podemos faltar esta vez, que no faltaremos y que la UNESCO también tiene algo que decir. Y estamos un poquito como Alberto Ferral en Córdoba, siempre buscando compaginar la temática de la semana con la expertise que tenemos acá en la lengua que es la de ustedes, que no siempre es fácil. Entonces, Frances, por favor, bienvenido. Obrigada, gracias. Buenos días. Primeramente quería agradecer el honor que me ha ofrecido la profesora Patricia Morales y también la oportunidad que me logró mi colega Alexander Shishlik de estar aquí con ustedes. Pido un esfuerzo de comprensión porque voy a hablar por la primera vez en público en un idioma que nosotros brasileños pensamos ser castellano, pero creo que nos equivocamos y que en realidad es más portuñol o español según el círculo en que estamos. Mi presencia aquí se debe a que tuve el privilegio de participar al lanzamiento en diciembre 2005 de un proyecto de intercambio de investigaciones lanzado en la división de la perspectiva donde estaba a esa época, con sponsoring de la Fundación Europea de Ciencia y de la Unión Académica Internacional y del Consejo de la Filosofía sobre caminos de la dignidad. Propongo para iniciar ese debate plantear unos marcos situados en la víspera de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la prolongación de los 60 años de la propia UNESCO, cumplidos en 2005, y situados también en ese espacio particular que es la UNESCO, un espacio internacional, no de investigaciones, sino que de interacción entre investigadores, investigaciones científicas y elaboraciones de políticas. Empezaré hablando en términos de dos balances, como esto de aniversarios es de hacer balances, y dos señoras maduras como la Declaración y la UNESCO tienen una manera de poner en sus vidas en perspectiva. De facto, de hecho, dos balances, uno en términos de reflexiones y otro en materia de acciones cumplidas o no. No es coincidencia si el slogan contemplado por la Asamblea de ONU para su aniversario de la declaración es, ese año 2008, dignidad y justicia para todos nosotros. Todos hay la inclusión, pero la dignidad es el núcleo universal, como todos nosotros sabemos, de los derechos humanos. Patricia mencionó a Hannah Arendt que dijo que se puede sacar a todo de alguien sin prescindir de su dignidad. Arendt da los ejemplos de los soldados en guerra y mismo de los esclavos de la antigüedad. Pero añade, y eso es muy importante, que eso de dignidad solamente en el marco de la comunidad. Sin comunidad no hay dignidad. De manera que mismo los esclavos de la antigüedad tenían el lugar en la comunidad. Sería entonces esta noción de dignidad humana paradójicamente universal y relativa, cultural. Volveremos más tarde a esta cuestión. Bueno, por lo que es del balance reflexivo, pienso que podríamos dibujar muy rápidamente
que hemos en esos 60 años asistido a una baja de la temperatura de las certidumbres humanísticas y totalizantes unificadoras que nos habían formado al espíritu, incluso la metafísica objetiva. Segundo, hemos asistido a los avances científicos que intentan imponer determinismo, sea de química hormonal, genética, comportamientos condicionados, etcétera, que ponen cuestiones sobre lo que es de la voluntad humana, del libre arbitrio humano y otros biónicos que imponen reflexiones sobre el poshumano. No vamos a entrar en este asunto. Y tercero, tenemos los movimientos de emancipación, de descolonización, que cuestionan, que ponen en duda la sinceridad quizás del humanismo individualista y liberal que se asimiló al evangelio occidental, por supuesto movido por interés de dominación, etc. Por fin, la emergencia de la sociedad multicultural en una aldea global y mediática de cuestiones, observamos que las cuestiones de cultura surgen intempestivamente en la escena política, a tal punto que se pregunta, y este es el tema de un simposio que organizo en Río de Janeiro el 13 y 14 de noviembre, se pregunta si lo cultural no estaría quizás usurpando al lugar del cívico. Es una pregunta, y tenemos muchas preguntas aquí en la UNESCO. Pero también y sobre todo hay un balance más concretamente sobre los logros y las pérdidas que sufrió la dignidad en esos 60 años. Tenemos que festejar estos 60 años, tenemos que lamentar que los derechos se quedaron un proyecto incompleto, tenemos que buscar maneras de cumplir este proyecto, de enraizar estos logros normativos en las comunidades. ¿Cuáles son los medios? Bueno, los puntos de vista son muy distintos. Ciertos gobernantes piensan que sin libertad no hay igualdad, no hay justicia, no hay nada, no hay espíritu crítico, libertad de expresión, notadamente de los periodistas hoy día todavía amenazados. Esa es la posición de una parte de los países, ¿no? Otros prefieren decir que este aniversario debería focalizarse, concentrar sobre cómo, por medio de la educación, promover los derechos humanos, la educación de la concientización, la sensibilización de las poblaciones. Y tercero, hay quien piense que lo que es oportuno ahora es una reflexión sobre los derechos a la educación, al techo, al agua, a la salud, que conocemos también como los derechos emergentes. De manera que el espacio normativo de la dignidad universal se disputa entre lo contenido de la Declaración Universal de 48, hay los que piensan que todo está allá, los contenidos de la Declaración de Viena de 1993, que habla de los derechos políticos, sociales y culturales, y los derechos emergentes, salud, abrigo, etcétera, que algunos piensan meritan ser reflexionados ahora.